Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la entrevista. Hoy vamos a platicar con Ángeles González Gaño. Ella es periodista, historiadora, cronista, pues de la Ciudad de México en general, pero muy particularmente del centro histórico. Ángeles, qué privilegio tenerte con nosotros. No, para mí un gusto, Marta. Ya sabes que a mí, bueno, como te admiro y te aprecio tu trabajo periodístico, o sea que es un privilegio que me estés entrevistando. Oye, déjame juguetear un poco con el título de uno de tus libros, Corazón de Piedra, Crónicas Gozosas de la Ciudad de México. Pero a ver, Ángeles, nuestro centro histórico tiene el corazón de piedra. Sí, fíjate que yo le llamo así porque, mira, a mí una cosa que me apasiona en el centro histórico, y digo que es un libro de historia en las piedras, es porque en el centro histórico tenemos arquitectura de todas las épocas. Y cada época tenía su estilo particular. Pero fíjate, lo que es fascinante de la arquitectura, por eso mucha gente cree que yo soy una arquitecta frustrada porque hablo mucho de eso, pero es que un estilo arquitectónico es el reflejo de la mentalidad y los valores de una época. No nada más es porque sí, es porque, por ejemplo, el barroco, tú piensas en el barroco, piensa en la música de la época, la música barroca, piensa en la literatura barroca, Lisa Sor Juana, y es como un altar barroco, verdaderamente, ¿no? O a Sigüenza y Góngora. Es como se va realmente a forjar la comida mexicana. Que, tú dime, por favor, que hay más barroco que un mole. Hay salado, amargo, ¿no? Y es una maravilla. Entonces, ¿ves? Entonces ahí vemos que el barroco refleja una mentalidad que prevalecía en la época, ¿no? Se reflejaba en aspectos de la vida. Y por eso la arquitectura así de garigoleada, porque así era la mentalidad. Pero después, como sabemos, llegaron a gobernar los Borbones en España, y entonces ellos traían otra mentalidad muy diferente, con su origen medio-sajón y eso. Era una mentalidad racionalista, de orden, de progreso. Entonces, esa mentalidad, bueno, el barroco les parecía terrible, más el de la ciudad, era de tesonte, esa piedra roja que les parecía agresivísima, esa bellísima piedra. Y esa mentalidad, que hizo muchas reformas, las famosas reformas borbónicas en México, se reflejó también en un estilo arquitectónico, que fue el neoclásico, lo que fue volver los ojos a lo clásico, a lo griego, inspirarse en lo griego. Ya nada más una cantera, ya nunca se volvió a usar el tesontle, la piedra esa rojiza, aquí característica de la Ciudad de México. Y así vas viendo, ¿ves? Entonces, tenemos todas las típicas arquitecturas, después vino el afrancesamiento, después de la independencia, y así vamos. Entonces, tenemos... Oye, Ángeles, pero ¿y de qué manera te habla a ti el centro histórico? ¿Por la vista, por los oídos, por los olores? ¿Cómo se acerca a ti el centro? ¿Cómo te atrapa y te seduce? Mira, a mí me sedujo, yo que primeramente fue un poquito por sus piedras, porque yo ya he platicado mucho que yo caminaba con mi abuelo, Manuel Gaño, del Templo Mayor en 1914, fue el primero que supo, que dijo que ahí estaba el Templo Mayor, por unos pequeños vestigios que él descubrió. Y entonces me acuerdo que caminaba con él de niña y me platicaba la ciudad que había debajo y me la describía. Aquí estaba el Palacio de Moctezuma, aquí estaba el Templo de Hécatl, y entonces yo soñaba con esas cosas. Y mi papá, que era cronista sociales, tú sabes, de Excelsior, él hablaba de los palacios, estaban arriba. Mira, este era de la Condesa de Selva Nevada, y ven nomás qué maravilla. Y esta de no sé qué, el barroco, que de su rincón allá, así. Entonces, pues yo desde chiquita como que iba con esas fantasías, ¿no? De lo que era esta ciudad. Y después estudié en San Ildefonso, la preparatoria, imagínate. Entonces, y ahí empecé, digamos, a vivir el centro histórico, propiamente dicho, ¿no? A sentir sus sonidos, sus aromas, su vitalidad, ¿no? Todo ese, pues digamos, amalgama donde realmente lo que yo le llamo el verdadero México, ¿no? Claro. Las clases sociales conviviendo ahí, las vecindades, las loncherías, ¿no? Y eso va a ser parte de mi vida cotidiana cuando yo tengo 17 años, que entro hasta en Ildefonso. Y ya, entonces ahí ya caí muerta de amor por el centro. Muerta de amor, me encanta la imagen. Oye, tú que lo has recorrido pues de día, de noche, a todas horas, ¿alguna vez te has encontrado con alguno de sus fantasmas o sus leyendas? Hay muchas. A ver, cuéntanos alguna, algún encuentro. Te voy a decir que en el centro histórico hay fantasmas. No hay casa vieja en la que tú platiques con la gente que en un momento dado no te habla de su fantasma. Bueno,
El café de Tacuba, las cocineras te platican de una monja que llega y les mueve la cazuela de mole. Qué bonito. Porque esa casa era del convento de Santa Clara, que estaba enfrente. Y así, y yo tuve mi experiencia también en Consejo de la Crónica, que estaba en una hermosísima capilla que había sido el convento de San Francisco, ahí bueno, me gusta seguirle diciendo San Juan de Letrán, ahora mal llamado Eje Central, pero, y esquina con Venustiano Carranza, una capilla divina en un segundo piso. Y entonces, fíjate, yo me quedaba a trabajar ahí hasta tarde, porque ya cuando no había nadie podía yo trabajar mejor, escribir y todo. Y en un par de ocasiones, una vez se me abrió la puerta del balcón, que estaba cerrada con llave, se abrió y se abrió la puerta. Bueno, yo asustadísima, llamé al guardia que había abajo, ¿no? El policía que había. ¡Ay! Juan, venga, a ver, ¿por qué se abrió la puerta que no estaba con llave? No, siempre la dejo con llave. Oye, entonces, ¿pero qué pasó? No, me dijo, pues ha de ser el fantasma, que siempre nos anda haciendo travesuras. Oiga, ¿qué fantasma? ¿Qué me habían dicho? También toda la noche, ¿no? Dice, no, pues yo me acostumbré a él, hace muchas travesuras así. Antes me espantaba yo mucho, me dijo, me espantaba yo mucho, pero ya me acostumbré a él, porque no hace nada, nada más anda ahí haciendo sus travesuras. Ay, yo te así me cayó un pedazo de techo y cuando vimos no había nada en el techo que se había caído, pero se cayó junto a mí en la noche que estaba yo trabajando. Entonces ya me empecé a acostumbrar, que dije, bueno, este fantasma es amistoso, no me quiere asustar, pero no. Voy a ser como el policía, no me voy a espantar. ¡Qué maravilla! Oye, claro que uno quiere pensar que son de un fantasma, ¿no? Que a mí me son muy simpáticos los fantasmas, te voy a decir una cosa. Y sí, por supuesto que en el centro histórico hay muchos fantasmas. Ya. Oye, entonces podríamos decir que con el paso del tiempo no se le ha endurecido el corazón a esta ciudad, ¿o sí? ¿Tú qué ves? No, fíjate que no. Yo creo que no. Bueno, por en ese ámbito en general. Y es que, mira, esta ciudad, en realidad, es una ciudad de ciudades. Uno cree que la Ciudad de México no, es mentira. Porque si tú vas por a Azcapotzalco, o vas a Tlalpan, o vas a Tláhuac, son otras ciudades, completamente. Y porque hay que recordar que esos lugares eran ciudades muy importantes desde la época prehispánica, inclusive antes de que existiera Tenochtitlan. Tláhuac ya era un lugar muy importante. Azcapotzalco ni se diga, era el imperio que dominaba toda la zona, antes de que llegaran los mexicas. Entonces, ahora son alcaldías. Pero cuando tú digamos, te penetras a esas sociedades, que yo lo logré porque dirigí el Consejo de Cronistas muchos años y me hice amiga, bueno, conocía a todos los cronistas de la ciudad, entonces eran delegaciones, de los pueblos, de los barrios. Y a través de ellos tuve la oportunidad, ¿no?, de penetrar digamos, en la vida de esas antiguas ciudades que siguen siendo comunidades muy cerradas con tradiciones, costumbres, con su propia arquitectura en muchos casos, ¿me entiendes?, con sus platillos especiales. Pero solamente conoces cuando pues, te acercas por alguien, ¿no? Si no vives ahí, si te acercas por alguien. Entonces es algo fascinante de esta ciudad, es que en realidad tiene muchos, muchos corazones. Y el centro es la ¿verdad? Ni modo. O la reina, llamarla. Oye, el centro histórico finalmente era el centro del poder y ahora lo ha vuelto a ser aún más. ¿Tú percibes el poder en el centro histórico? Por supuesto, Marta. Fíjate que a mí eso me impacta mucho, porque, fíjate, desde que era Tenochtitlan, México Tenochtitlan, que fue una ciudad prodigiosa, que la conocemos a detalle por las descripciones de los propios españoles, ¿no? Fíjate, los poderes siguen estando en el mismo lugar, Marta. El Palacio Nacional está en donde era el Palacio de Moctezuma, el poderosísimo gobernante que estaba aquí cuando llegaron los españoles. A un lado, el Templo Mayor. Sí. A la catedral. No exactamente en el mismo lugar, porque era tan enorme el Templo Mayor que no pudieron destruirla lo suficiente para hacer encima la catedral, pero está a un ladito, digamos, ¿no? Enfrente tenemos ahora el palacio, lo que era el Palacio Municipal, ¿no? El ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento. Eran templos de Tenochtitlan. Pero estaba el mercado. Y hasta la fecha tenemos ahí el famoso, que le llaman los portales, el portal de mercaderes, donde está la casa de los Tardán, los sombreros Tardán, todos esos negocios de tradición que han estado en esos portales enfrente del Palacio Nacional. Sí, que son una maravilla todavía. Maravilla, ¿no? Entonces, el poder político, el poder económico, el poder religioso, siguen estando en el mismo lugar en que estaban desde que era Tenochtitlan. Entonces, claro que sientes ese poder absolutamente.
Y por eso sigue siendo el corazón del país. Claro. Oye, con el retorno de Andrés Manuel a habitar el Palacio Nacional, ¿sientes que en algo cambió el ambiente de ese centro del corazón histórico? Mira, sí, para mí ha sido un poco triste porque te voy a decir una cosa, lo ha convertido en un búnker. Y eso es muy triste. Uh-huh. Bueno, yo iba frecuentemente, entonces que yo como con mi centro histórico hago muchos recorridos en el centro y eso, ¿no? Y siempre una de mis visitas era entrar al Palacio Nacional. Porque, claro. esa historia, ¿no? Así es, y los murales y todo. Claro. Ahí me encantaba platicar en los jardines, y luego enseñar los murales de Diego Rivera en la escalera, platicar toda la historia del palacio, cuando fue el Palacio de Moctezuma y todo eso, ¿no? Y ahora es un búnker. Y eso se me hace muy triste, porque no es lo que yo pensé que iba a pasar. Yo pensé en un presidente del pueblo, digamos, supuestamente, que tiene cerca al pueblo. Pensé ilusamente en Benito Juárez, que después de la comida salía con doña Margarita muchas veces a caminar ahí por Palacio para bajar la comida. La gente lo sabe. A lo mejor, claro, era un poquito iluso pensarlo que llegara tanto, ¿no? Pero que de plano lo convirtieron en ese búnker que no te puedes casi ni acercar. Cerró un pedazo de la calle de Corregidora, lo cual aparte causa un gran conflicto ahí en el tráfico del centro. Digo, eso sí ha cambiado, pero yo siento que para mal, la verdad. Sí. Sí, la verdad yo también extraño el ambiente en torno a Palacio Nacional y dentro del Palacio, porque yo también era asidua. Oye, háblanos ahora de cómo fue que sobrevivieron, ahora sí que los restos o las cenizas de Hernán Cortés después de tantos años y siendo tan vituperado. Los restos de Hernán Cortés, Hernán Cortés murió en España, pero dijo en su testamento que quería que sus restos estuvieran en México, particularmente en el Hospital de Jesús, que fue su obra. Él lo construyó, fue el primer hospital del continente americano y sigue funcionando como hospital. Es una maravilla. Digo, porque para afuera no te imaginas lo que hay adentro, porque afuera lo cubrieron en los años 30 con un edificio funcionalista para ampliarlo y afortunadamente no toca el interior. Entonces, cuando entras por unos túneles ahí que hay para entrar y te encuentran dos patios maravillosos, una escalinata soberbia de doble rampa, ahí está el único busto prácticamente que hay de Cortés en la Ciudad de México. Y bueno, y ves esas maravillas que no puedes creer. Entonces, pero para que llegara finalmente al Hospital de Jesús, pasó muchas aventuras. En España lo movieron de lugares, finalmente llegó a México, pero no llegó a la Ciudad de México, creo que estuvo en Texcoco, después finalmente ya logró llegar al Hospital de Jesús, que era donde él quería estar. Y estamos hablando, ¿no? De la época antes de la independencia, cuando llega por fin, y entonces le hacen un gran mausoleo en la capilla del Hospital de Jesús, pero en la iglesia, el Templo de Jesús se llama, para visitar. Entonces le construyen ahí, Tolsale hace un gran mausoleo elegantísimo, precioso, y con un busto, que es el que está en el Hospital de Jesús. Y bueno, la gente feliz te hace de Artedeum y ceremonias, pero luego viene la independencia. Y después de la independencia empieza a despertarse el odio contra Cortés. Ya lo creo. Bueno, deciden que pues, por prudencia mejor quitan el mausoleo, ponen en un nicho los restos de Cortés, pero a la vista, ¿no? Un nicho. Y la escultura se la llevan al Hospital de Jesús. Pero un día en el Zócalo, en esa época en la Alameda, solían poner el 16 de septiembre y el 15 de septiembre unos templetes, unos banquitos para que la gente que quisiera se parara a decir discursos y cosas, les encantaban los discursos. Y entonces un orador, que era un buen orador, empieza a hacer una arenga tremenda con el público que lo empieza a juntar. Señores, ¿cómo es posible que permitamos que estén aquí los restos de ese canalla que destruyó nuestras culturas primigenias, Hernán Cortés? Vamos ahorita mismo a sacar sus restos y a mancillarlos, ¿no? Entonces le avisan a Lucas Alamán, que aparte Lucas Alamán era miembro del patronato del Hospital de Jesús. Han sabulado con un ayudante, agarran rapidísimo los restos, dicen, ¿a dónde vamos? Ya viene la turba. Y entonces no les da más tiempo que de abrir junto un pequeño hueco en el propio muro, meten ahí la urna y la tapan así con yesito, ponen un cuadro encima colonial para que no se vea que que acaban de hacer una obra, y queda el nicho vacío. Entonces llega la turba, ¡ay! ¿Cómo? No están los restos del canalla miserable, ¿cómo? No, aparte empieza a haber rumores de que se los habían llevado los parientes,
que estaban en España, que no sé, ¿no? Se pierden, digamos, el resto de los rastros de Cortés. Y ya después Lucas Alamán va, cuando se calman las cosas, sigilosamente lo saca, lo limpian, le mandan una urna muy bonita que la ponen en una caja de madera y la abren del altar, un nicho ya muy bien hechecito, lo ponen ahí, pero lo tapan. De la misma iglesia. De la misma iglesia, porque quería respetar la voluntad de Cortés, que él quería estar ahí. Pero Lucas Alamán deja 3 cartas y con 3 llavecitas, porque la caja de madera tenía llavecita. Y le da una al embajador de España, que era entonces don Ángel Calderón de la Barca, el esposo de la famosa Madame Calderón, que escribió las cartas que se publicaban como ese libro maravilloso que era En Sede de Perder la Vida en México. Y bueno, 3 cartas, y una al embajador de España, otra creo que al gobierno de la Ciudad de México y otra la guarda él. Pero pasan los años y ya se queda el rumor de que quién sabe dónde están los restos de Cortés. Pero un día un descendiente, un bisnieto, algo así, de Lucas Alamán, viendo los papeles viejos del abuelo, que estaba en una caja que nadie le había hecho caso por décadas, encuentra la carta con la llavecita dentro de un sobre. Y dice, ay caramba, que esto será cierto. Y entonces se va a la embajada de España y le dice, oigan, me encontré esto, ustedes no tienen aquí, supuestamente hay otra carta aquí y una llave. Pues busca, no, aquí no tenemos nada. Ay, qué raro, qué raro. Bueno, pues el gobierno municipal menos. Entonces, bueno, pues vamos a ver si hay algo de cierto en esto. Y entonces va una comisión ahí al Hospital de Jesús y empiezan a golpear en la pared y ahí junto al altar. Y se siente un hueco, lo abren y efectivamente está la caja de madera. La abren, la llavecita la abre perfecto y adentro la urna. ¡Qué maravilla! Fíjate, cosa, ya los mandan a autentificar, los autentifican ahí mismo en el Hospital de Jesús y sí, eran los derechos de Cortés. Y pues bueno, los vuelven a poner ahí, ya, pero ya le ponen ahora, y ahí siguen. Nada más le pusieron una pequeña esquelita que dice Hernán Cortés, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte. Punto. Es más, nadie lo ve. Ahí está a la vista, pero nadie lo ve porque está a un lado del altar. Tendrías que subirte al altar y ver, mira, aquí está Hernán Cortés. Así y creo que pocos lo saben, que ahí está Hernán Cortés. Puede que ahorita sea mejor que pocos lo sepan, porque no vayan a poder volver a hacer lo que hicieron con Lucas Alamán. ¿Sabes qué pasó a Colón? Así es cierto. Ahí está bien guardadito. Oye, ¿y qué otros lugares tienes tú así como favoritos para ti, Ángeles González Gami? Ay, chido, mira. Bueno, digamos que mi calle, la que yo siento que es mi calle, porque siento que es la calle donde se forjó la cultura americana, la calle de Moneda. Esa calle es Moneda. Porque fíjate, Marta, ahí se estableció la primera universidad, la primera imprenta, la primera casa de moneda, el primer arzobispado, la primera academia de artes, el primer museo del continente americano. Es una cosa impresionante. Y lo maravilloso es que los edificios que las albergaron, ahí están. Todos se rehicieron, bueno, no se rehicieron, se remodelaron en el siglo XVIII para ponerlos a la moda del barroco. Pero ahí están. Bueno, la universidad, como sabemos, en el siglo XVI, ahí en la esquinita donde está la cantina del nivel, y donde no está Cardenal. Bueno, este edificio muy bonito que ahora tiene la universidad fue mediados del siglo XVI. Y en el XVIII le hicieron esa casa muy bonita barroca que ahora lo alberga, ¿no? Pero imagínate qué calle. Mira, un día Marta llevé a un premio de economía gringo que vino a México a un evento académico que hubo. Y me pidieron que le diera un recorrido de 1 hora, nada más 1 hora. Y me lo llevé por la calle de Moneda. Y el tipo estaba impactado. Me dijo, avergonzado de haber ido 20 veces a Europa y nunca haber venido antes a la Ciudad de México. ¿Qué ciudad? Aquí se forjó nuestra cultura. Cuando había búfalos en Nueva York, aquí ya teníamos universidad. Y aparte, ¿qué edificios? Bueno, estaba deslumbrado. Me dijo, ¿qué ciudad, qué cultura hay aquí? Que se refleja en sus edificios, qué belleza, qué grandeza. No, estaba impactado. Y fíjate, pocos mexicanos, inclusive de la Ciudad de México, sabemos ver esa belleza, la conocemos o la apreciamos. Es la tristeza, ¿ves? Sí. La gente de México, la Ciudad de México, que no conocen la catedral por la virtud. Lo llevo, y digo, es el lugar más importante que tenemos. Y cuando se las enseño, y han ido a Notre Dame, y han ido a catedrales de todo el mundo, pero no han venido a la de su ciudad, Marta. Es cierto, y es una maravilla. Pero
Coincidirás, pues, nadie mejor que tú, en que durante muchísimos años, ya en lo que fueron de los 60, 70 del siglo pasado, pues 80, estuvo muy, muy abandonado. Incluso es famosísima la frase aquella de María Félix de que el centro histórico olía a orines y que ni se paraba. De entonces para acá, Ángeles, ¿qué tanto ha mejorado el centro histórico? Uy, Marta, yo te diría que un 800%. Yo Wow. trabajaba en esa época, precisamente, en que cuando María Félix dijo eso. Ajá. Yo estaba en el Palacio del Conde Vera Soto, que es una joya del palacio que está en Donceles, esquina con Chile, donde está el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Bueno, y yo me acuerdo que yo estaba en ese palacio hermosísimo, que tiene en la esquina una talla divina de un niño de tamaño natural cargando una canasta con fruta, parado sobre la cabeza. Bueno, allá abajo se ponía un señor a vender charamuscas con 2 tanquecitos de gas. Mi oficina estaba chiquita. Decía, no, es que esto es un horror, porque el día que vuelen esos tanquecitos de gas, se va a volar mi cabeza, pero lo peor, la cabeza del angelito ese maravilloso. Yo era una de las que estaba lleno totalmente de vendedores ambulantes, todas las casonas, palacios deteriorados. Un horror. Porque recuerda que llevaba muchos años de abandono, sobre todo a partir del decreto de rentas congeladas, que se creó hace 30 años, un decreto supuestamente de emergencia por la guerra. Entonces la gente fue abandonando las casas porque no les daba ni para pagar el agua. Y había un desorden total. Luego la universidad se fue a Ciudad Universitaria. Entonces también se acabó la mitad de la vida que tenía el centro. Y, en fin, entonces, pero fíjate, a raíz de esa frase de María Félix, Manuel Camacho, que entonces era el regente, todavía teníamos regente, decidió, como quería ser presidente, lanzar un ambiciosísimo programa para rescatar el centro histórico. Y entonces fue cuando se construyeron las plazas para los ambulantes, ¿te acuerdas? Para reubicar a los ambulantes. Y hizo un fideicomiso porque daban exenciones de impuesto predial y todo para los que arreglaban sus casas. Entonces, empezó a transformarse el centro, pero arreglando, ¿cómo se llaman? Los anuncios de mobiliario urbano. Bueno, empezó a aparecer Roma, el centro de Roma, nada más. Pero la gente ya no venía, ya no iba al centro porque se quedó con la idea del centro cochino y... Bueno, entonces por eso empecé a escribir mis crónicas en 1990. Primero 1+1, después Carlos Payán me invitó a la jornada, ya cumplí 30 años en la jornada de este año, para decirle a la gente que estaba pasando en el centro y que regresara a recuperar su centro histórico, que era el corazón de la ciudad, ¿no? Es el centro de todos. Y por eso también siempre termino mis artículos, que sigo escribiendo todos los domingos en la jornada, con una recomendación gastronómica cerca del lugar del que estoy hablando, para que la gente vea como un paseo, porque es un paseo, el mejor paseo que puedes hacer en tu vida es ir al centro histórico. Coincido, sí. Oye, ¿y ha vuelto a ser el corazón que late a todo lo que da en esta ciudad hoy? Sí, fíjate que yo siento que cada vez está recuperándose más, cada día más, porque fíjate que ahora lo ha retomado mucho la gente joven. La gente joven, mucho que se han ido a vivir, sobre todo gente creativa y todo, se ha ido a vivir al centro, pues son rentas baratísimas y tienes todo, ¿no? Maravilloso. Pero también muchos van a actividades, pero una cosa que me llama mucho la atención a mí, que yo creí que ya se iban a morir las pulquerías, han tenido el nacimiento, Marta, que no veas, ya vas y no hay nada, porque están todos los jóvenes, descubrieron el pulque que es una delicia, y los curados. Hombre, pues ya lo creo, pero no había reparado en eso, en las pulquerías. No sabes, es una cosa impresionante. Hay pocas ciudades que tengan tanta vitalidad y tanta oferta cultural, gastronómica, de lo que me digas. El centro tiene 100 museos, 50 museos del centro histórico, de comida, la gastronomía que quieras, para todos los presupuestos, hoteles maravillosos, desde baratísimos hasta maravillosos. De cultura, de arte, tienes bellas artes, no, es que de verdad no te la acabas. Mira, Marta, yo llevo 30 años escribiendo todos los domingos y no se me acaba el tema. Es cierto. Pasan cosas, exposiciones maravillosas, dices, qué bárbaro, qué ciudad. No, somos unos privilegiados los que vivimos aquí, nomás que hay que disfrutarla, hay que aprovecharla para digamos, aprovechar este privilegio de vivir en esta ciudad. Sin duda. Y un privilegio escucharte, Ángeles González Gaño. Encantada. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Marta Anaya, la entrevista.